Bienvenidos una semana más a un capítulo de ¿Qué te trae por aquí? Mi nombre es Samantha Vázquez, ya saben que me pueden encontrar en todos lados como @psicóloga_sam. Y como toda esta temporada de los cracks de la vida real, hoy traemos una historia muy especial y también es muy especial para mí porque se trata de la historia de una de mis mejores amigas. Ella es mi amiga ingeniera de la que sí han oído hablar porque en un capítulo, creo que de la primera temporada, y creo que es el capítulo del Día del Padre, hablo y hago referencia a una de mis amigas ingenieras, porque yo decía que por qué solo los hombres podían ser ingenieros y cuando las ingenieras son mamás, ¿qué pasaba con ellas? Así que hoy les traje a Jimena Villegas. Ella es una de mis amigas más especiales, que tiene una historia, un historión, yo diría, que nos viene a contar el día de hoy de lo que implica tener una familia extraordinaria. Y es extraordinaria porque, como ella dice, es fuera de lo ordinario. Así que bienvenidas a mis dos queridas amigas. Miren, hoy tengo dos amigas conmigo. Mi querida partner, @mentita, una mente chiquita, y mi Jime. ¿Cómo les va hoy, amiguelas? Hola, pues encantada de conocer a Jimena, bienvenida y que nos cuentes tu historia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a ambas y Sam, te quiero. Yo también. Entonces, bueno, nosotros sabemos que es como extraño de repente, como personas de la vida normal, ¿verdad? Que somos todos, que no estamos acostumbrados a que nos hagan entrevistas, llegar y contar tu vida, ¿no? Es así como, órale, qué extraño. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí que por un poco del principio. ¿Cómo es que nos diste la idea de que este podcast se llamara Una familia extraordinaria, Jime? ¿Cómo es tu familia? Mi familia, bueno, somos mi esposo y yo, y tenemos 3 hijos, y la más chiquita, son 3 niños que están pegaditos en edad, la verdad, eh, y la más chiquita, bueno, tiene una discapacidad se llama síndrome de Down, bueno, se llama trisomía 21, pero todos lo conocemos como síndrome de Down. Y yo formo parte de un grupo que justamente se llama Familias Extraordinarias y me encanta el nombre porque es eso, ¿no? Aunque pareciera hacerlo como un superlativo de algo, en realidad es ese extra que lo hace fuera del ordinario. Exacto. Oye, Jimena, y sí, o sea, tienes que dar un extra. Hace rato yo decía, proponía el tema de una maternidad diferente y luego me arrepentí y dije, no sé realmente qué tan diferente sea. Si es diferente ser mamá de una niña con síndrome de Down, ¿sí tienes que dar un extra o cómo lo has vivido tú? Sí, yo sí creo que es diferente. eh, o sea, como que sus matices son diferentes, ¿no? Con mis otros hijos, por ejemplo, yo tengo muy claro que hay unas cosas que marco yo y son influenciados por su entorno, etcétera, pero hay unas cosas que incluso yo no les enseño y ellos van a ir aprendiendo y esa es parte, ¿no? De la vida. Y la diferencia con Mila es que es como yo lo entiendo, después de con los terapeutas de ella y tal, es como un disco duro en blanco. Entonces es nuestra función, o sea, ¿qué le vamos a meter? Y hay cosas que vas discriminando, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve. Entonces, sí es diferente, sí tienes que dar un plus, creo yo, pero al final tienes que dar un plus como en su formación, pero como mamá es igualito, o sea, es edúcala con valores, que dé las gracias, que sea ordenada, que sea limpia, con cariño, ¿no? O sea, en esa parte es igual, pero en su formación sí tienes que dar un plus. Ok. Exacto. ¿A Ok. qué te refieres con que es un disco duro en blanco? A ver, explícame más eso. Pues hay cosas que, por ejemplo, yo veo que sus hermanos, o sea, y que tú das por sentado, o que van tan rápido en un niño regular, que tú das por sentado que hay fases que van aprendiendo solos, en realidad igual las observan de sus pares, de ti, etcétera, pero van, digamos que ese conocimiento lo van adquiriendo ellos solos, y lo que nosotros entendemos con Mila es que, o sea, si nosotros queremos que aprenda algo, tenemos que trabajarlo con ella, no va a haber algo que llegue así como por la edad o por la experiencia, no, y ese es por lo que nosotros entendemos, ese es un error que a veces se cometía y por eso se quedaban como en eternos niños, porque si tú no das el brinco a lo que quieres que vaya dejando, aprendiendo, etcétera, pues va a quedar ahí, ¿no? Donde tú la estacionaste. Entonces, eh,
evidentemente, pues tiene, o sea, es cada niño como cualquier otro, o sea, tiene su nivel de inteligencia, por así decirlo, y pues va a ir aprendiendo a su ritmo, pero sí tienes que trabajar mucho más todo lo que quieres que aprenda, ¿no? Ok, ya entendí. Gracias por explicar eso, porque a veces sí podemos tener como que una idea de qué es el síndrome de Down, pero es muy diferente cuando te lo platica alguien que realmente sabe, ¿no? Sí, que realmente lo vive. Oye, Jime, y yo quiero que nos cuentes, me gustaría mucho que nos contaras cómo es la historia desde el principio. O sea, ustedes se casan y entonces son muy felices y entonces tienen a Laia. Laia es la más grande y entonces nace y es una niña regular y ya pasa el tiempo, pasa muy poco tiempo porque se llevan año y medio entre todos, ¿verdad? Año y medio, año y medio, año y medio. Sí, pues de hecho cuando nos casamos, o sea, ni siquiera teníamos claro si queríamos tener hijos, lo decidimos, en ese momento los dos fue de no, y lo decidimos sobre la marcha. Laia nace cuando tenemos exactamente 4 años de casados, o sea, nace el día de nuestro aniversario sin planearlo. Ella nace ese día y pues todo bien ahí. La verdad es que como que el inicio de mi maternidad fue como muy retadora porque como les pasará a muchas, porque pues estaba sola en una ciudad donde no tenía amigas, no tenía familia. Tampoco es que en mi entorno haya tenido en ese momento, mi hermana ya era mamá, pero tampoco lo había vivido de cerca porque yo vivía en otro país. Entonces no había tenido ningún acercamiento con niños pequeños y llega la mía, ¿no? Y sin a quién preguntarle. Entonces, bueno, pobrecita niña, porque yo pensaba que el aire le iba a enfermar a los 4 meses, casi la tenía en un búnker y bueno, ¿no? Así lo viví, ni modo, ya con el tiempo aprendí. Al año y medio llega Mateo de sorpresa también. Llega, afortunadamente todo bien y pues nosotros pensamos que ya ahí se había quedado. De hecho con la doctora nosotros habíamos tenido como un tratamiento y nos dijo, bueno, piensen si algún día van a querer más hijos, porque eso nos dijo con la primera, porque es complicado y tendrías que volver a seguir un tratamiento, ¿no? Igual, o sea, Mateo llegó de sorpresa en nada de tiempo. Entonces ya nace Mateo y nosotros dijimos como, bueno, cero preocupaciones porque ya sabíamos que era complicado, etcétera. Mateo había sido como un garbanzo de a libra y pues no, estábamos en unas vacaciones en donde es mi esposo y estábamos justamente bautizando a Mateo cuando yo me entero en esos días, ¿no? Que estoy embarazada. Y desde el principio ese fue un embarazo como más delicado, requirió reposo, etcétera. Regreso a México, me revisan, ya se habían pasado no sé cuántas semanas, no sé, yo ya tenía pues, como meses, y entonces, bueno, en ese momento le empiezan a hacer las pruebas que se pueden hacer. Y bueno, ahí me iban diciendo todo bien, todo bien, todo bien, todo va bien. Yo en ese momento tomamos la decisión de venirnos a Ciudad de México a vivir, pensando que, bueno, aquí teníamos casa propia, mi esposo tenía una oferta laboral mejor, etcétera. Y dijimos, no, pues ahí, y yo tengo familia aquí. Entonces, no, pues mejor nos vamos a Ciudad de México. Pero Con 2 bebés, con o 2 sea, bebés, porque tenían 3 y 1 y medio. claro. Y embarazada, ¿no? Entonces, bueno, tomamos la decisión de venirnos a México. Eso fue un caos, yo ya con la panza, porque en el momento que te enteras que estás embarazado, pum, como que se bota, ¿no? Entonces, bueno, yo Yo tomé la... conocí a Jimena, ¿puedo contar mi escena tuya de cuando te conocí? Yo, la escena que tengo de Jimena cuando la conocí fue llegando al parque de la Nápoles, ¿verdad? El parque de la Nápoles, con Mateo haciéndole berrinche en un brazo, Laia cayéndose del otro lado, la panza en medio y unos toppers de gelatina para cada uno, agarrados con unos dedos, ¿no? Así la conocí. Así fue. La Doble era mi segunda casa. Ahí todo lo que yo necesitaba. Ya está dinero, Sí. por si las dudas. Es verdad. La vida, mira cómo empecé con la primera siendo mamá, y te voy a contar que ya cuando se llevaban tan poquito, que yo ya era en la pañalera traía unos pants grises y una playerita blanca. El que se ensuciaba, ese era el cambio. Si había un cambio en la pañalera, era súper práctica. A mí ya eso de esterilizar mamilas ya se me había pasado por alto.
No, o sea, cambié radical de cómo fui mamá de una y eso ahora lo tengo muy claro cuando dicen, ay, pero los hermanos que tienen la misma mamá, ¿por qué son diferentes? No tienes la misma mamá. Yo soy mamá de Laia de una manera y soy mamá de Mila de otra y afortunadamente Mila fue la más chica, ya me agarró ya con algo de conocimiento. Curtida. Porque yo creo que si a Mila la hubiera sobreprotegido como sobreprotegía a la primera, Mila no sería hoy la niña que es, ¿no? Y bueno, me entero que viene Mila, nos mudamos a Ciudad de México y aquí, bueno, pues le hicieron el seguimiento un poco aquí, un poco en Monterrey y tal. Y bueno, finalmente me decido afortunadamente en que Mila nazca en Monterrey, donde habían nacido mis otros 2 hijos. Ya viviendo en México, rentamos un departamento, nos damos un mes. Me voy como 15 días antes también, o sea, como Diosito acomoda las cosas. Mis hijos salen de vacaciones y al siguiente día ya estaba muy cerca de Mila, pero me autorizan a viajar y todo, me voy a Monterrey y Mila nace justo en las vacaciones de verano. Y Pero nace, nadie lo detectó. nadie lo detectó. Nadie detectó el síndrome de Down. El del hueso nasal, el de la translucencia nucal, o sea, todo lo que te hacen el de cómo funcionan los riñones, el corazón. Afortunadamente Mila no tiene nada, que creo que el 80% de los niños con síndrome de Down tienen temas del corazón, Mila no tenía nada. Entonces, como son estudios de tamizaje, o sea, van filtrando, si no tiene nada, asumen, ¿no? Que todo va bien. Entonces, pues Mila pasó en el todo va bien. Y bueno, afortunadamente te digo, decidí que naciera allá, de las mejores, porque era el doctor que nos conocía en un entorno que conocíamos en un hospital plenamente top. Y, y, y nació allá. Yo la pasé muy, muy, muy mal. Fue un nacimiento súper complicado, me puse muy grave, hemorragia, o sea, de verdad algo muy, 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 muy complicado. Y bueno, ya me entero como hasta la noche porque ya me van a llevar a Mila, por fin la voy a conocer. Y entonces ya me hablan y me dicen, vamos a llevar a Mila. Y yo sí. Y me acuerdo que le hablé a mi esposo, estaba comiendo enfrente del hospital donde nació Mila, hay un centro comercial, ella nació en el Zambrano Elion, en Monterrey, y enfrente está Plaza San Agustín. Estaba mi esposo comiendo enfrente con mi mamá y le hablo y le digo, oye, ya me van a traer a Mila. Y él, o sea, después me contó que pegó la carrera de su vida y él dijo, yo tengo que, porque a él ya le habían dicho. Entonces dijo, yo tengo que estar ahí cuando ella llegue y conozca a Mila, ¿no? Entonces ya entró y me la dan en brazos y todo, que todos se coordinaron, porque José Andrés, entró el pediatra, entró el enfermero, todo el mundo, me la da la enfermera y yo la cargo y ya, ¿no? Yo decía, ay, qué bonita, y entonces ya se acerca el pediatra. Te digo que de las mejores decisiones, porque la verdad es que nuestro pediatra se saca 10, o sea, es paso. ¿Cómo me dio la noticia? Súper humano, con todas en ese momento yo no sabía, pero voy a hacer como un paréntesis aquí. Tiempo después yo leí una guía en España, que es donde está como más avanzado el tema de síndrome de Down. Yo leí una guía como de cómo darle la noticia a los papás, ¿no? Y entonces después, ya entiéndeme que a lo mejor eran 8 meses después, 10 meses después, entendí que mi pediatra lo hizo al fue súper humano. A ella, Mila, me dijo, muchísimas felicidades, Mila está sana, Mila no sé qué. Me dijo, pero detectamos en Mila 4 de los 7 marcadores que pueden indicar trisomía 21, le tenemos que hacer unas pruebas, Pero el cómo me lo dijo, el cómo siempre, él ya sabía cómo se llamaba, él felicitándome primero, etcétera, porque, híjole, he oído infinidad de historias horrorosas donde les dan hasta el pésame. La verdad es que mi pediatra lo hizo de 10. Me dijo, se sentó conmigo, me dijo, una duda, nos dio la contención. Yo le dije, voy a ver a Mila, pero ¿para qué le quieres hacer pruebas? Ya cuando te lo dicen, yo volteé a ver a Mila y le dije, es obvio, tú ya como que lo cachas, ¿no? Entonces digo, es obvio. Entonces me dice, no, o sea, le tenemos que hacer la prueba para que lo confirme porque lo vas a necesitar después. Y si no, la vida me ha mostrado que ese papel lo uso para 1000 trámites. Entonces me dijo, le tenemos que hacer las pruebas a Mila, pero me dijo, no lo vas a valorar ahorita, pero luego te vas a dar cuenta y me vas a entender que te estoy felicitando y Mila está sana. Y yo todavía estaba ahí a medias penumbras, tratando de recuperarme de la hemorragia. Entonces, él nos dejó descansar y todo, la bebé, tal. Me dijo, o sea, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago diferente? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Yo tenía un desconocimiento absoluto y él, por supuesto, es tu bebé, es tu hija, va a llorar, le va a dar hambre, va a hacer del baño, lo mismo que todos los niños. Entonces, bueno, pues estuvimos con ella un rato y me dijo,
los voy a dejar platicar y descansar y tal, y que entre tu familia, felicitarlos y todo, y en la noche vengo ay, se me fue, el genetista. Y sí, se apareció en la noche con el genetista, platicaron con nosotros todas nuestras dudas desde, oye, pero algún día sí va a caminar, ¿verdad? Y él, sí, claro, por supuesto que va a caminar. Y nos explicaron que el temperamento, o sea, nos explicaron un montón de cosas, ¿no? Y me decía, hoy nadie te puede decir que Mila puede alcanzar, ni a ella, ni a ninguno de tus hijos, nadie te puede decir hasta dónde pueden llegar. Y él me decía, cada generación, o sea, de niños con síndrome de Down que ellos han ido viendo crecer, dice, cada generación hay cosas diferentes y van evolucionando. Ahora van a la escuela, van a la universidad, escriben, hacen. Entonces me dice, el plan que tú tengas para tu hija, o sea, ármalo como lo hiciste con tus otros hijos. ¿Qué quieres para ella? ¿Qué le quieres enseñar? ¿Y qué niña quieres dejar, ¿no? En el mundo. ¿Qué persona quieres dejarle al mundo? Entonces, obviamente esto fue durísimo. O sea, tú tienes un sentimiento como de entre nerviosismo, pero miedo, pero angustia, pero tristeza. Y digo, no sé si algunas mamás coincidan conmigo. Creo que sí, porque el otro día, de hecho, leí un post en un grupo de Facebook y una mamá que coincidía al 100 conmigo. Tienes hasta pena, como que tú hiciste algo mal y entonces a ti te tocó ay, te dije que no quería llorar. Sí, pues es que aparte es algo tan, o sea, la mayor parte de los casos, hay muchísimos casos en donde te van avisando antes. Entonces ya tienes una serie de meses para irlo pensando, para documentarte, para asumirlo, para hacer todo el movimiento que tengas que hacer. Y a ustedes se lo soltaron el día que nació, que tú te pusiste mal, que te sueltan toda la bibliografía en un día, ¿no? Y son cosas tan fuertes. O sea, si con los niños, o sea, con los niños regulares nace tu niño y te dan tu costal de culpa. Sí. Pues la verdad es que te digo que leía un post y tienes hasta pena. O sea, tú hiciste algo mal y a ti te tocó como el castigo. Claro. Además, hay mucho estigma alrededor del síndrome de Down en ese sentido, ¿no? O sea, que si la edad, que si el ácido fólico, que si lo que sea, o sea, como que la sociedad siempre culpa a las mamás siempre somos culpables de todo, ¿no? Sí. Hasta veo algo genético, ¿no? Como si tú pudieras realmente tener control sobre esto, ¿no, Jimena? Y la verdad es que, bueno, obviamente el camino con ella en el tema médico, pues vas al genetista y le tienen que hacer estudios, etcétera. A ella le hicieron estos estudios, pero yo me acuerdo que el genetista esa primera noche me dijo, llore hoy todo lo que quiera y todo lo que vaya. O sea, esto es un duelo y no le va a durar un día. O sea, cada quien vive el duelo de manera diferente. Estaban perdiendo obviamente a la hija que se imaginaron y tienen otra. Y que de alguna forma, o sea, obviamente aquí sí, o sea, es que no quisiera yo decir que es más evidente, pero quizá un poco sí, por justo los estigmas que tenemos. Pero en realidad yo creo que eso es un duelo que todo mundo pasamos en algún momento y es un duelo que ni siquiera tendríamos, ay, no sé, es que ni siquiera sé si no tendríamos que tener o si tendríamos que tener, porque son una bola de expectativas ya de por sí tener un hijo. O sea, y tú te los imaginas que van a hacer todo esto y que como tú eras buena en matemáticas, ellos también, y como tú eras mala en español, ellos no. O sea, total que tú crees que vas a parir a Batman, Batichica y Superman. Tus expectativas son realmente lo que estás, o sea, ella nunca dejó de ser ella. Son tus expectativas perdiendo, ¿no? Y sí me dijo eso, o sea, va a pasar un duelo. Como que él nos dio las cosas, porque después buscamos un todo. Me dijo, va a pasar un duelo, esto no dura un día, pero haga un plan con su hija, o sea, que salga usted de aquí con un plan de ya entendiendo que tiene necesidades, sí, extras, ¿no? Y pero que su hija, que está sana y la vida sigue, y en ese momento sientes, yo me acuerdo que todavía hasta esa noche nosotros no habíamos publicado una foto de Mila, mi marido no había puesto nada, no les habíamos enseñado a nadie a la niña, y ahorita te cuento después cómo se vive eso, pero sí te sientes como que tú hiciste algo mal y te da pena. Entonces, dar ese paso de decirle, o sea, de publicar, porque todo el mundo publica de que ya nació, le dimos la bienvenida, perenganita, tal hora, no sé qué. Publicar eso y además hacerlo público, o sea, que viene con
que ella tiene el síndrome de Down, o bueno, es que la verdad a mí no me ofenden como esas terminologías tan pequeñitas, pero bueno, que tiene el síndrome de Down, pero sí es un paso súper duro hacerlo público. Y me vino a la mente también que hace poquito leía, normalmente no uso Facebook, pero hace poquito lo volví a bajar, y estaba leyendo unos posts y una mamá decía, un bebé recién nacido, que tenía a su niño con alguna discapacidad, la mamá no escribe qué discapacidad, pero que había tenido una comida con los amigos y que no había sido capaz de decirles, ¿no? Y es eso, o sea, realmente te sientes como que hiciste algo mal tú, ¿no? Y pues no tienes nada malo ni tú ni el bebé, para colmo de males. Y que le costaba mucho trabajo porque incluso pensaba que a lo mejor no se iban a dar cuenta porque en su familia le decían que casi no se le notaba. Y ese es otro tema. O sea, hay que entender que la sociedad te lo dice como que te hace un bien, pero no está bien. O sea, casi no se le nota. O sea que si se le nota está mal. O sea, es como, digo, yo porque también obviamente me he topado con muchísimas personas que tratando de hacerme bien o así me dicen, ay, pero se le ve poquito, casi, o me dicen, casi no tiene, ¿no? Y yo entiendo Así no. el amor y no desde el fastidio, pero la realidad es, vamos, tienes 3 cromosomas en el par 21 o no los tienes, es así de simple, no es tiene poquito o tiene mucho. Sí. Pero es parte de la ignorancia del tema, ¿no? Antes de que avancemos como que a lo que sigue, quería decir algo de esto que estaban hablando, como del duelo del hijo ideal. Y no es comercial, pero justo en mi libro, en el que escribí, que se llama De la maternidad a la calma, tengo todo un capítulo sobre el duelo del hijo ideal. Y para las que nos están escuchando, por favor vean la película de Pinocho, pero la última que salió, la de Guillermo del Toro, porque no sabes, ¿ya la viste, Jimena? Pues te la voy a dejar de tarea, porque es todo un recuento del duelo de la pérdida del hijo ideal. O sea, no sabes qué maravillosa forma de exponer esa parte o sea, de cómo tienes esta expectativa de un hijo y tienes otro, y todo ese proceso tanto del hijo como de los papás. Es muy hermoso. Entonces, si no han visto esta película, por favor, véanla, pero con esos ojos, ¿no? Sí, 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 seguro. Y, y pues bueno, la verdad es que sí, buscamos ayuda, pasamos un duelo, sí es largo. Yo a estas alturas del partido, que es mejor que te digan cuando nace, que te digan embarazada, porque pues, como que cada quien lo vive diferente. La que le dijeron embarazada, algunas te dicen, ay, yo hubiera querido un embarazo súper tranquilo, otras no, yo quiero saber antes para prepararme. Entonces, la verdad es que no hay receta, cada quien lo vive diferente. A mí me tocó así y ni modo. Tampoco es que hubiera yo, o sea, tampoco es que haga yo un postdoctorado en cómo atender a Mila, ¿sabes? No hay nada, como que no hay nada eh, fuera de lo normal que tengas que aprender. La tienes que educar igual y así como a tus otros hijos les dices di gracias, a esta le dices di gracias, lo que pasa es que los otros aprenden más rápido y esta se tarda más, pero o sea, vas a hacer exactamente lo mismo. Llevo a lo mejor con Mila como año y medio enseñándole a leer y escribir y a lo mejor Mateo y Laia aprendieron en 6 meses, pero bueno, con ella me llevaré 2, 3 años, pero va a aprender a leer y escribir, ¿no? Ya medio lee o sea, te das cuenta que va avanzando, solo va avanzando más despacito. Entonces no tienes que tener ninguna habilidad, el curso especial, nada. Obviamente, como en todo, pues la pedagogía ayuda y rodearte de personas que sepan cómo enseñar, pues te va a servir, pero igual como a ella, como a cualquier otro niño, cómo enseñarle, ¿no? Entonces, nosotros pues el duelo de Mila lo pasamos más o menos, lo pasamos incluso diferente, mi esposo y yo, o sea, como que a mí me dio muy al principio y a él le dio después. Y luego ya fuimos encontrando como recuperando esta normalidad en la vida. Al principio piensas que nunca vas a volver cómo yo voy a disfrutar la vida pensando que ella nunca va a ir al antro, ¿no? Y después te vas dando cuenta que estás tonto y que ella va a vivir su vida bien y que todas las herramientas que tú le des está bien, así como cualquier otro de tus hijos, ¿no? Todas las herramientas que tú le des está bien. Eh, a mí un poco la circunstancia de que sus hermanos estaban muy cerca en edad, y un poco mi personalidad tampoco no me dejó ser como Mila. Entonces Mila es una niña todoterreno. Sí, yo la soltaba, me acuerdo en las fiestas infantiles y en el parque, yo la soltaba y esa niña traía rodilleras, me acuerdo, porque de verdad andaba por todos lados.
y yo la soltaba y me decían, ¿y no te da miedo que se suba al juego? Y yo decía, hombre, si se sube, o sea, es una habilidad nueva que destrabó, o sea, ¿por qué me va a dar miedo? Yo sabía que ella llegaba hasta donde sus habilidades le daban, ¿no? Entonces, no, hombre, cero problema, ella iba y venía por todos lados y la verdad es que sí, hoy es una niña todoterreno, súper sana, y eso sí, ahora en retrospectiva le agradezco y el doctor bien me lo dijo, ¿no? Lo vas a ver hasta después, o sea, hoy conozco todo tipo de historias con todo tipo de males asociados al síndrome de Down, que afortunadamente Mila no presenta, y que eso la hacen tener un poco como un desarrollo muy sencillo. Yo nunca tuve que lidiar con comida especial, tratamiento especial, dormirla así, a sano, acostarla, nunca. Nunca he tenido que lidiar con ningún problema más que con el hecho de que aprende un poco más despacio, ¿no? ¿Cuáles eran tus mayores preocupaciones? O sea, cuando ella nació y te la llevaste a casa y se la presentaste a tus hijos y empezó esta vida normal, ¿qué te preocupaba? Lo que más me preocupaba en ese momento y que todavía de repente me dan así como los momentos de histeria es qué va a pasar cuando yo no esté. Esa es la primerititita. Y entonces poco a poco, en ese momento cuando nació era mucho más fuerte, pero poco a poco la he ido sustituyendo con tengo que volverla independiente porque un día no voy a estar. Okay. Y también o sea, el proceso como de educar a Mila ha incluido unos ajustes en sus hermanos, ¿no? El hecho de que ellos entren a la adolescencia, por ejemplo, y me da miedo con ellos, ¿no? Que algún día les vayan a hacer un comentario, que les vayan a hacer o sea, algún acto como discriminatorio por englobarlos todos, o qué va a pasar el día que Laia quiera tener novio, o el día que Mateo se quiera casar y tal. Ese es un momento súper fuerte. Obviamente nosotros hicimos los estudios con el genetista, porque sí hay un síndrome de Down que se llama por traslocación, que es hereditario. Entonces, bueno, claro que en ese momento lo que quieres es saber de cuál tiene tu criatura, ¿no? Porque eso, si es, significa que sus hermanos son portadores. Entonces, o bueno, podría significar eso. Entonces, es como otra etapa otro momento de miedo que te viene, ¿no? Los hermanos. Y, y creo que mi miedo lo superamos, o sea, Mila tiene síndrome de Down, trisomía 21 regular se llama, o sea, fue como al azar. O sea, no es hereditaria, ¿no? Yo no sabía eso hasta que tú te enteraste y me lo compartiste, que existen estas dos posibilidades. Una es heredada y la otra es literal como lotería, o sea, te tocó. Exacto. Y además te toca, o sea, cuando dices, ¿por qué yo? No, pues, ¿por qué tú no? O sea, le toca a uno de cada 700 personas, tengas la edad que tengas. Hoy en día eso de la edad ya, o sea, los médicos ya lo tienen como que ya no aplica, ¿no? Pero en la sociedad se queda como permeada. Sí. Es por la edad, no es por la edad. Chavitas de 21 años, primer embarazo y pum, ¿no? Síndrome de Down, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la edad. No saben hoy en día qué lo detona, o sea, es al azar. Y se me fue la idea. Y también, no, tú pregúntale, perdón. No es pregunta, o sea, más bien me quedé pensando que lo mismo que hablábamos pues sí, la entrevista pasada, ¿no? Como realmente Mila no tiene ningún problema, vamos. O sea, es la sociedad cómo está construida lo que te complica las cosas, ¿no? Como tú decías, necesito que Mila sea independiente para el día que yo no esté, pero porque la sociedad tampoco no la va a coger, ¿me explico? O sea, es como que tú aquí tienes que ser normal, porque si no eres normal ya valiste queso, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, el juicio de la sociedad también, que es lo que nos enfrentamos, ¿no? Como, ay, casi no se le nota, ay, pero está bonita, ay, pero, wow, qué lista es, ¿no? Y es como de estas trabas que la sociedad te pone. Eso es cómo estamos construidos, lo que nos da en la torre a todos, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, o sea, yo he tomado un poco mi papel, o sea, sí entiendo cómo toda la gente que nos rodea y los comentarios que hacen, etcétera, muchos, o sea, tengo como que yo en la tolerancia, porque si bien sí quiero hacer una diferencia en mi entorno, no voy a ir educando a todo el mundo, y esto es sensible, esto no, o sea, tampoco. Claro. El contexto en el que me dicen las cosas y entiendo la intención con la que me dicen las cosas, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchísima discriminación positiva que la gente no lo ve, pero yo a veces me llevo a formar a un lugar con Mila y yo
O sea, yo tengo muy claro, o por lo menos yo adopté ese pensamiento de que una educación segregada te lleva a una vida segregada y una educación integrada, pues la va a integrar a la sociedad. Entonces yo, a Mila, o sea, si esto hay que hacer fila, hacemos fila, si hay que estacionarnos en casa de la fregada, te tocó, etcétera. Y entonces estaba yo formada en una actividad de su escuela, de su kinder, cuando iba en el kinder, y entonces estaban las mamás, cada mamá con cada niñito, era como una clase abierta, y entonces me acuerdo que las mamás así, deja pasar primero a Mila, deja pasar primero a Mila. Entonces entiendo que lo hacen como por bondad o por buena onda, pero esa es discriminación positiva, o sea, Mila se tiene que esperar la fila como cualquier otro. Entonces, si esas personas les enseñaran a sus hijos a tratar a Mila de la misma manera que tratarían a cualquier otra persona, pues iríamos cambiando desde los más chiquitos para arriba, ¿no? Yo obviamente les decía, no te preocupes, Mila se espera la fila, y entonces yo hacía que Mila, porque mi objetivo es educar a Mila, entonces yo hacía que Mila esperara su turno, etcétera. Pero sí, incluso la cambié de escuela, porque en otra escuela donde estuvo, todo el día la traía encargada, porque ay, qué linda, ay, qué tierna, ay, qué bonita. Yo, es que déjela en el piso, que va a caminar, es que se arrastra y, ay, no, qué linda, luego se tarda mucho, vamos al salón de música y que había que cruzar un pasillo, y, ay, no, es que se tiene que arrastrar, déjela, porque entre más se arrastre, un día se va a parar, ¿no? Y la cambié de escuela, se fue a una escuela en donde la trataban como un más, o sea, había que formarse, le daban su plato y llegaba con sopa de aquí hasta acá, pero hoy es la que mejor gestiona sus cosas, porque mis otros hijos, a pesar de que son más grandes, han sido un poco más ayudados en su desarrollo, ¿no? Entonces, pues sí ha influido ese tema, ¿no? De quitarles esa discriminación del camino, que ha sido la positiva, pero por otro lado, claro que hemos enfrentado discriminación como tal, en absoluto, en restaurantes. En uno me preguntaron, yo llevé a los 3 a los juegos, porque yo, pues, no sé si por mi propia conveniencia, pero por el bien de Mila o no sé, pero la verdad es que no hago diferencias con ellos, como otras mamás no lo harían con sus hijos. Entonces, yo los llevé a los juegos a los 3 y me pregunta la chica del restaurante, ¿pero sí se puede quedar ella con los otros niños? Y yo, sí, ¿por qué no? No es agresiva, no pega, y yo, no, ¿por qué? O sea, pues si pega, me hablas, ¿no? Como si pega la otra. Entonces no lo entienden, ¿no? En la búsqueda de escuela también te enfrentas con la clásica frase de no estamos capacitados para manejarla, o sea, como si fuera una bomba. No estamos, o en una me dijeron, es que no estamos ni siquiera a las instalaciones adecuadas, no hay rampas. Y yo, pero mi hija camina. O sea, ¿de qué me hablan? Sí, pues no le van a salir ruedas, mis. ¿Qué onda? Ella va al baño sola y tal. Bueno, y ahora la última es que nos tardamos o sea, más de medio año, estamos buscando una escuela de deportes y hemos ido a 4 escuelas de la actividad que ella quería hacer, y en las 4 ha sido, es que no estamos capacitados, es que el maestro no está preparado para manejar una niña así, o es que no sabemos qué adecuaciones hacer. La única adecuación que necesitas hacer, la verdad, con un niño con las condiciones de síndrome de Down, es simplemente tener paciencia y ser muy directo y claro con tus indicaciones. Eso es todo, ¿no? Sí. No necesitaba ninguna cosa adicional, pero es más el miedo que le tenemos, y yo lo entiendo. Yo tuve miedo cuando nació, o sea, yo lo entiendo. Lo que pasa es que te tienes que dar la oportunidad de quitarte el prejuicio y ver si realmente lo puedes manejar o no, ¿no? Yo no me parece que todo el mundo tenga que estar obligado a aceptarlo, a convivir, etcétera, pero sí darte la oportunidad de quitarte el prejuicio y entender, oye, ya lo hice y no pude porque no se adecúen esto a mi clase o porque no se adecúen esto a mi proceso, pero no con el prejuicio. O sea, sí hemos vivido esas dos partes. Es de las cosas que más me da miedo, o sea, esa discriminación. Pero, por otro lado, afortunadamente vivimos una cosa padrísima. Cuando Mila nació, te da miedo cómo lo va a recibir el entorno, ¿no? Y bueno, Sam y el grupito de amigas en el que estamos, cuando yo traje a Mila de Monterrey, hicieron pues como que nos reunimos a una convivencia en un lugar que yo estoy frecuentando mucho, y llevamos a todos los niños a jugar, o sea, teníamos ya todas 1 o 2 hijos, etcétera. Llevamos a todos los niños a jugar y estaban todas ahí para nosotros, o sea, contención, apoyo, amor, todas cargaban a Mila. Entonces tú, ese miedo que tienes un poquito como de la van a rechazar, pero les va a dar miedo, pero no sé qué, o sea, ellas me lo borraron de un plumazo cuando yo llegué aquí, porque ese es el entorno que hoy rodea a mi hija. Entonces,
pues a lo mejor cuando tengamos que salir más allá, pues tengamos que enfrentar otras cosas, pero en su entorno inmediato está 100% como normalizado que ella tiene unas condiciones particulares, ¿no? Y es totalmente aceptado. ¿Y sabes qué otra cosa me encanta? Cuéntanos cómo es no la convivencia de Mateo y de Laia con Mila, porque pues, son hermanos igual que todos, pero o sea, ¿cómo has manejado esta parte en la que su hermana tiene síndrome de Down? ¿Cómo se los has manejado a ellos? Pues al principio pensamos que no les teníamos que decir nada, que un buen día se darían cuenta, o sea, como que fuimos a y hay diferentes terapeutas o psicólogos que tienen diferentes enfoques. Nos escuchamos todo y casamos con uno y lo mantuvimos así, de no decirles nada hasta que ellos se dieran cuenta, empezaron a crecer y ya íbamos bien hasta que empezó a manifestar ansiedad, enojo, y entonces lo llevamos con una psicóloga y empezó a ir sesiones. Entonces nos dijo que eso estaba como ocasionando en Mateo, o sea, lo que la hermana Laia, la grande, lo llevaba súper bien, Mateo lo llevaba terriblemente mal, ¿no? Él, su hermana no hablaba y no entendía por qué. Él, yo nunca le he hecho diferencias como de, es que déjala porque tu hermana es más chiquita, o ustedes limpien sus juguetes y ella no, porque ella no puede, jamás he hecho. Pero él se daba cuenta que ella no podía hacer las mismas cosas y entonces, por ejemplo, ella iba y le rayaba, él hacía un dibujo y ella le rayaba y entonces yo era mucho más paciente en decirle, Mila, no puedes, esto no es tuyo, no lo tocas. Y entonces él pensaba que tenía que ser igual con sus compañeros en la escuela y tal, y entonces al final el niño no se defendía, vivía enojado, vivía frustrado porque él llegaba y preguntaba, ¿por qué la hermana de fulano ya habla o ya juega? ¿Por qué no puedo jugar con Mila fútbol? ¿Por qué no puedo esto? Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta que a él estaba afectando, pues entendimos que esto no hay receta y que hay que verlo de manera diferente. Y entonces hablamos con ellos, les explicamos de la mejor manera posible para su edad, qué era lo que pasaba y les dijimos lo mismo, ¿no? O sea, Mila es una niña como cualquier otra, tiene una condición que le impide aprender las cosas tan rápido como usted, siempre le va a costar más trabajo, pero si tú pones empeño, igual que si yo pongo empeño, va a aprender lo que tú quieras, ¿no? Hoy, digamos que lo tienen ellos más claro, pero como nunca fue un mito en la casa, lo tienen muy normalizado hasta ahorita. Y bueno, eso ha mejorado muchísimo en el niño porque ya tiene claro por qué pasan esas cosas, ¿no? Sí. Jimena, sí, o sea, a mí me ha tocado estar con mis hijas y que me pregunten, ¿no? ¿Qué tiene esa niña, mamá? ¿Qué me aconsejarías a mí como mamá que tiene una niña con curiosidad? ¿Qué sería lo mejor decirle? Yo sé si todo el mundo comparte la misma opinión que yo. La verdad es que yo no me ofendo, al contrario, o sea, incluso les digo a mis hijos que pregunten lo que no sepan, pero siempre desde el respeto, ¿no? Desafortunadamente a nosotros nos educaron a que si veías a alguien en silla de ruedas con alguna discapacidad visual, era voltea y como que no existe. No, porque entonces no sabemos y no se nos quita ese tabú. Entonces, mi sugerencia es eso, o sea, si te pregunta qué es, o sea, tú explicarle, es una condición, ella, así como tú tienes el pelo rizado, tú los ojos azules, tú no sé qué, ella tiene esta condición, se llama síndrome de Down y o sea, y no hacer más la diferencia, porque esa es la realidad. Tiene esa condición, pero tiene, o sea, los derechos, gustos, quiere hacer las mismas cosas. Es una niña como cualquier otra que juega, que a veces se enoja, que no es un angelito, mentira. Entonces, o sea, siempre, así como tratarías a cualquier otra persona, desde el respeto, ¿no? La curiosidad a mí no me parece mala. Yo les digo a mis hijos que me pregunten y les digo todo, pero siempre desde el respeto. Y no me pregunten, para nada. Pero no sé si todas las mamás comparten eso, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero hay una campaña justamente que están haciendo de discapacidad que se llama Déjalos mirar. Y me gustó mucho como esa propuesta, que es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, como que no los invisibilices, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Y otra pregunta, Jimena, ¿tú o sea, le has expresado a tus hijos de alguna manera, a los tres, que se pueden enfrentar a esta discriminación y como qué hacer al respecto? O sea, como que los has preparado para vivir eso.
Ahí yo lo tengo como previsto. De hecho, hay un grupo de apoyo de hermanos, pero todavía el del medio justamente como que no tiene la edad para entrar, pero sí que lo tengo previsto, o sea, ese acompañamiento entre hermanos. Y desafortunadamente ya nos tocó vivir una experiencia así feona, o sea, con ellos en un viaje a Mazatlán, en el hotel, como las niñitas que estaban y todo cómo se comportaron y todo, pero te das cuenta que venía desde las mamás, ¿no? Yo las estuve viendo un rato, entonces claro que al principio no supe ni qué hacer y a mi hija para otro lado y pues ni modo, tuve que enfrentar en ese momento cómo manejarlo con la grande, entonces ella obviamente se sintió triste, se sintió incómoda y a mí yo me sentí triste, me sentí impotente, pero más que por la chiquita que ni se enteró, por la grande, porque la tenía que haber preparado para eso y no lo hice con anticipación y a lo mejor ella sí ya hubiera tenido la edad para entenderlo, pero afortunadamente me sorprendió porque o sea, la crianza de hermanos al final ella solo entiende que es su hermana, ¿no? Y que la quiere y que no va a permitir que nadie la lastime, entonces como quieres a tus hermanos, entonces pues ella lo que hizo fue dejar de jugar en ese lugar, agarró y se inventó otro juego con su hermana y me dijo, me quiero ir para el otro lado de la alberca, nos fuimos para el otro lado, etcétera, y yo pensé, bueno, no voy a cambiar esto, no las voy a exponer a que lo pasen mal, o sea, no yo que ahí a fuerza tratando de educar, ahora que yo vi la señora, o sea, lo que les decía a sus hijas, no la voy a hacer cambiar, ni me voy a poner aquí a hacer un show, a tratar de educar a la señora. Entonces yo lo que hice fue quitar a mis hijas de la situación incómoda en la que estaban. Y obviamente después hablé con la grande y sí, le dije, esto puede pasar así, ya está. Pero ahorita solamente nos referimos al juego, pero obviamente, o sea, me queda claro que en la adolescencia se puede enfrentar a situaciones mucho más fuertes y que incluso cuando ella quiera formar una familia, etcétera, también se va a enfrentar a situaciones más fuertes. Sí, 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 sí. Ahora, lo que mencionas, ¿no? No voy a andar yo por el mundo educando a los demás. Entonces, es que es justo eso. ¿Y por qué tendrías que hacerlo, no? Si más bien es nuestra responsabilidad como sociedad educarnos, ¿no? Y dejar de vivir en la ignorancia para poder justo saber qué responderle a nuestros hijos cuando nos pregunten y para poder tener un trato normal y digno para cualquier persona que tenga cualquier discapacidad, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, yo, digamos que les reconozco, hay varias mamás en el grupo, de hecho, en el que estoy, que lo han tomado como un estandarte de vida, como una misión en la vida. Yo en su momento decidí que no, o sea, que no era lo que más me llamaba. A mí me llena muchísimo, como ser mamá, me encanta, pero me llena muchísimo también lo que hago, etcétera. Y no quería cambiar de estandarte en la vida, ¿no? Entonces mi misión era como educar a Mila, sí, y cambiar nuestro entorno, sí. Y creo que pianito, sí hemos hecho una diferencia en la escuela en donde está, a lo mejor, o sea, me queda clarísimo que todos los chivitos, todos los hijos de mis amigas que nos rodean, o sea, tienen un poco normalizada la situación y están muchísimo más, ¿cómo decir conscientes? Porque como están chiquitos no lo hacen consciente, pero muchísimo más educados, digamos, en el respeto y en esa diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí vamos. Y lo que pasa es que un poco se repite lo del podcast de la vez pasada, ¿no? La vez pasada decíamos que AMPA, que es la doctora que tiene epilepsia, ella es la que tiene epilepsia y a la gente alrededor es a la que le molesta, ¿no? Y es un poco lo mismo. O sea, si Mila tiene una condición, si tu familia tiene estas cualidades, estas características, y a la sociedad es a quien le incomoda, le molesta, se le tuerce, o sea, es que, pues no, o sea, no, creo que es un trabajo de poco a poco, o sea, es poquito a poco, sí creo que ahora se habla mucho más abiertamente de estos temas, sí creo que ahora la gente en general, por supuesto que siempre te vas a encontrar como este tipo de personas en la alberca, que hacen este tipo de diferencias y que tienen esta muy poquita capacidad espiritual, emocional y de educación, pero en general creo que sí son temas que cada vez nos vamos sensibilizando un poco más a que es parte de nuestra diversidad. Así somos. Y esta parte que creo que es con lo que yo me quedo, bueno, siempre me he quedado con muchas cosas tuyas, pero hoy me quiero quedar con esta parte en
en la que las barreras a Mila, a cualquier otra niño o niña con discapacidad, con alguna condición, y en realidad a cualquier persona, las barreras se las podemos poner nosotros. O sea, las barreras nosotros solitos nos las vamos poniendo, se las ponemos a los niños, se las ponemos a sus ideas, o sea, como que esas son cosas que se van filtrando de generación en generación. Entonces, yo te agradezco, como siempre, Jime, por compartirnos tu historia, que creo que es una historia tú sabes que yo siempre he considerado que tú eres una mujer ultra inteligente, ultra fuerte, y era como yo te decía, ayer le decía yo que la queríamos invitar, pues porque lo has hecho o sea, desde mi punto de vista, con todo y que te quiero mucho, lo has hecho espectacular. Lo que espectacular significa no es que nunca te hayas equivocado y siempre se ha hecho de manera perfecta, porque entonces eso sería como idealizar otra vez, ¿no? Como estos hijos ideales, como esta mamá ideal. No, las mamás ideales somos todas, ¿no? Porque las mamás perfectas somos todas. ¿Y por qué? Pues porque todas nos equivocamos. Y si algo tienes tú es que tienes esta facilidad y esta humildad para decir, sí, me di cuenta de que lo tuve que haber hecho desde antes y listo. Voy y la preparo para otra cosa, voy y lo hago y ya, ¿no? Se acabó. O sea, esta facilidad de poder sí aprender en la marcha y regresarme y lo recupero y lo reconstruyo y se acabó. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, te lo agradezco muchísimo, tú sabes cuánto quiero a tus hijos, a tu marido, a ti te adoro con todo mi corazón, porque sé que son temas que cada vez nos tenemos que sensibilizar más y que sí creo que poquito a poco en historias extraordinarias como la tuya y como la de Mila, que sí es una niña todoterreno, efectivamente, y que dudo que Mila tenga muchas limitantes en su vida, en mucha parte por lo que es ella y en otra enorme parte por la familia en la que le tocó vivir. Entonces, espero que a muchísimas mamás que si tienen dudas, pues en una de esas hasta te contacten, ¿no? Que se puedan sentir como con las mismas inquietudes, como de saber, híjole, pero ahora hacia dónde voy, ¿no? ¿A quién pido ayuda? ¿Qué hago primero? ¿Me debo de sentir así? ¿No me debo de sentir así? Sí, y que además buscan un grupo de apoyo como el que tienes tú, Jimena, ¿no? La verdad es que tener tu tribu y un grupo de personas que están viviendo lo mismo que tú, ¿cómo ayuda? Sí, la verdad es que, digo, yo a la orden, lo que yo sepa, tampoco es que me haya vuelto yo así súper conocedora del tema, particularmente médico o algo así, pero sí me he dado todo lo que he podido para la crianza de Mila, y yo sí les recomiendo tener un grupo de al final, no solo en esta situación, en cualquier circunstancia en la vida, tu entorno hace mucho la diferencia, ¿no? En cualquier obstáculo que puedas enfrentar en la vida, y en a mí me ha servido de guía muchísimo. Pues muchas gracias por compartir. Yo aprendí muchísimo y me llevo además tarea. Así que gracias, Jimena. Muchas gracias. Ya saben, una semana más de todas estas historias tan maravillosas. Síganos, compártanse ustedes, ¿verdad? Incomódense, hagan de todo y no se olviden de seguirnos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye. 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 Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.